comunión de los santos, sobre el amor a María. Esto es bien importante para nosotros conocerlos. María y los santos son un problema cuando uno está fuera de la Iglesia Católica. A María, a uno le enseñan que el católico cree que María es una diosa, que uno adora a María. A uno le dicen que María simplemente es una mujer común y corriente. Se le llama el vaso usado por Dios, así se le llama. Dios la usó para que Dios engendrara y después de eso, a un lado. Ni siquiera Jesús le decía mamá, le decía mujer. Y que María nunca fue mencionada por los apóstoles. María pues solo aparece en unos cuantos pasajes de la Biblia. Y que María era una mujer común y corriente, pecadora como cualquiera de ustedes. Que Dios la escogió como pudo haber escogido a cualquier otra. Que Dios le dijo a María que primero, pero si María le hubiera dicho que no, pues él hubiera escogido a la Chana, a la Juana, a la Lupe, la primera que le dijera que sí. Y que una vez María le dijo que sí, pues ya después que nació Jesús, a un lado. Y me enseñaron que María no es importante. Cuando Jesús habla y le dice mujer, hay un problema, porque la palabra griega, ginat, que es la palabra que aparece ahí, se ha traducido mujer, pero no con la connotación que realmente tiene. Porque esa palabra griega, la correcta traducción debería de ser mi señora. No es una mujer cualquiera, es una mujer de alta dignidad. Las mamás de los reyes se les llamaba de esa manera. Y las mamás de los reyes eran las verdaderas reinas en ese lugar. Si usted recuerda cuando Betsabé era la esposa del rey David, Betsabé era reina, tenía rango real, pero si usted lee los libros de Reyes, cuando Betsabé era la esposa del rey David, ella llegaba y se postraba ante el rey. Pero cuando Betsabé se convierte en la mamá del rey, Salomón, dice el libro de Reyes, que se levantó de su trono y se postró ante ella. Y ordenó que pusieran un trono a la par de él, a la derecha de él. Entonces, María, mis queridos hermanos, es una mujer muy importante. La palabra de Dios no necesita hablar mucho para saber la importancia de María. Y esa importancia, pero ya no, porque en la teología católica hay tres tipos de cultos. Está el culto de latría, que es el culto de adoración que se le da solamente a Dios. Latría. De ahí viene la palabra idolatría, adoración a ídolos. Pero en el caso de Dios, Él recibe culto de latría, de adoración, el único. Pero está el culto de dulia y de hiperdulia. La palabra dulia significa veneración. ¿Quiénes son los que reciben culto de dulia? Los santos. ¿Quién recibe culto de hiperdulia? María. O sea, es una veneración superior a la de los demás santos, por ser la madre de Dios. Pero no llegan a la latría, que es la adoración. Entendamos, vamos a hablar primero con respecto a los santos. Queridos hermanos, todos nosotros tenemos o deberíamos de tener la costumbre de leer la vida de los santos. Se tiene un concepto errado, equivocado de los santos. La misma religiosidad popular, la misma ignorancia de la gente toma a los santos como milagreritos, que le van a hacer el milagrito por acá, y algunos ocupan mucho la superstición también, que eso es ocupado también por la gente que practica la hechicería, ocupando figuras de santos. Todo tiene un trasfondo espiritual muy serio, muy delicado. Entonces alguna gente pues no entiende cuál es la función de los santos, entonces los ocupan para diferentes tipos de cuestiones. Por ejemplo, y los que son del Salvador saben bien, imagino que esto debe ser en otros países también, cuando la muchacha no consigue novio, ¿qué hace? ¿Y por qué se ríe? Lo
hicieron ustedes? ¡Sí! ¿Qué hacen cuando las muchachas no consiguen novio? ¿A quién ponen de cabeza? Pobre San Antonio, lo ponen de cabeza para que le salga novio a la muchacha. Entonces, dése cuenta, y hay gente que lo hace, hermanos. Entonces viene esta gente que practica este tipo de situaciones, pues claro, lo hacen con sencillez, con ignorancia, pero para eso no somos santos. También por eso es que la gente que no es católica acusa, atacan a los católicos diciendo, es que ustedes adoran santitos, pero porque cada quien anda con su estampita y que San Juditas y que San no sé quién y que le voy a pedir a San Expedito. Mire, yo he tratado de buscar a San Expedito en todas partes y no aparece en el santoral. No sé quién es, no aparece en el santoral. Y así hay muchos que no aparecen en el santoral. Y algunos no aparecen correctamente en cómo aparecen en el santoral. Por ejemplo, por ahí he estado viendo una que le llaman Virgen de Santa Cecilia. No es la misma Santa Cecilia Virgen, pero ponen la misma estampa. Santa Cecilia Virgen, pues era una virgen, una mujer que se consagró, fue martirizada, si mal no recuerdo, pero esta Virgen de Santa Cecilia, cuando usted la vea con ese nombre, es ocupada en ocultismo, en hechicerías. Así que si usted tiene una estampita que diga Virgen de Santa Lucía, bótela, rómpala, quémela, porque es brujería. Santa Cecilia Virgen, esa sí es correcta. Entonces dése cuenta, mis queridos hermanos, cómo hay muchas cosas que también uno tiene que conocer. San Martín Caballero, brujería. San Martín de Tours es el propio santo. Entonces, mis queridos hermanos, son detallitos que uno tiene que conocer, que tiene que estudiar, y especialmente saber qué significa esto, porque cuando nosotros profesamos el credo, que decimos, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, y le voy a decir una cosa, en la vigilia pascual, usted se ha fijado, que la vigilia pascual, después de la renovación de las promesas, no recuerdo en qué momento específicamente, pero se reza la letanía de los santos, ¿se ha fijado? Y en el bautismo también se reza, ¿verdad que sí? Porque la letanía de los santos tiene gran poder de exorcismo. ¿Y sabe por qué? Porque algo que odia el diablo son a los santos. ¿Y sabe por qué el diablo odia a los santos? Porque ellos lograron vencerlo en su misma carne. Lograron vencerlo a él. Entonces él no soporta a los santos. Y cuando se le enseña a uno, fuera de la Iglesia Católica, porque a veces no me gusta hablar así, pero me voy a meter en problemas. Pero se lo voy a decir claro. Yo tengo un defecto. Y el defecto es que a mí me gusta decir las cosas como son. Amén. Eso de andar maquillando no me gusta. Y algo, y se lo digo porque yo vengo de allá. A uno le quitan varias devociones, le quitan varias cuestiones. Por ejemplo, uno ya no puede andar con una cruz. Le dicen a uno que la cruz es instrumento de maldición, que la cruz es un objeto de muerte, que Cristo ya no está clavado en la cruz, que el único que le gusta verlo clavado en la cruz es a Satanás. Entonces le quitan a uno la cruz, le quitan a uno la Eucaristía. Ya en vez de la Eucaristía le dan galletas saladas a uno. Le quitan el amor, respeto y devoción a María Santísima. Y le enseñan que los santos son inventos de la Iglesia Católica, que es idolatría, estar adorando santos. Le enseñan todo eso. Démosle la vuelta a la moneda. ¿Quién odia la cruz? Satanás. Él no soporta la cruz. Y no soporta cruces con imágenes. Que dicen, es que el único que le gusta ver a Cristo crucificado es el diablo. No, él no soporta. Porque cuando mira la imagen de un Cristo crucificado, él se recuerda de su derrota. Porque la cruz fue la derrota de Satanás.
Cuando Cristo muere en la cruz, Él paga el precio por nuestra redención. Ya no tenemos que seguir siendo esclavos de Él, ya Él nos compró con precio de su sangre. Amén. Y su muerte fue la derrota de Él, porque al morir Cristo, al tercer día, ¿qué ocurrió? Y cuando resucitó, venció al que tenía el poder, el imperio de la muerte, y venció a Satanás mismo. Por eso dice San Pablo que si los principados y potestades, refiriéndose a seres espirituales de maldad, hubieran sabido lo que significaba crucificar a Cristo, no lo crucifican, porque ahí lo derrotó, perdió completamente. Claro, Él no soporta la cruz. Segundo, Él no soporta a María. ¿Por qué? Porque en ella se engendró Dios mismo. El Verbo se hizo. Amén. Y María es la puerta del cielo. Amén. ¿Sabe qué significa puerta del cielo? Yo cuando comencé a rezar las letanías, yo decía, bueno, ¿y por qué puerta del cielo? Si puerta del cielo, si la palabra de Dios dice claramente, Jesús, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Quiere decir que yo puedo entrar por María o puedo entrar por Jesús. Tin Marín, de dos pingüe, vamos a ver por cuál de los dos entramos. No significa eso, puerta del cielo. Porque la palabra de Dios es bien clara. Cristo es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Por qué María la llamamos puerta del cielo? ¿Por qué la iglesia la llamó puerta del cielo? Es bien sencillo. Acuérdese que una puerta no solo sirve para entrar. ¿Para qué sirve una puerta también? Para salir. Entonces María es llamada puerta del cielo. ¿Por qué? Porque si Cristo es la puerta por la cual nosotros entramos al cielo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo, Él es la puerta para que nosotros entremos al cielo. María es la puerta por la cual el cielo entró a nosotros cuando el Verbo se hizo carne. Entonces María es puerta del cielo. Dios entró por ahí. Dios tomó la naturaleza de ella. Dios tomó su carne. Dios tomó su sangre. A mí me dijeron, María no dio su sangre por... ¿Y de quién era la sangre que tenía Jesús? Si Dios es espíritu, no tiene cuerpo ni hueso, así lo dijo Jesús. Entonces Jesús, Dios, toma de María el cuerpo y toma de María la sangre para redimirnos. Por eso María es llamada corredentora. En la serie, en los temas que estamos tratando ahorita en el programa Fe y Razón, precisamente estoy hablando sobre la misión de María y estoy explicando esta parte de la corredención de María. Entonces, María se convierte en la puerta del cielo. A mí me dijeron que eso de la Eucaristía, ya dijimos, un invento, es una galleta. María, una mujer común y corriente. Pero el diablo no soporta la Eucaristía, porque Dios mismo el que está ahí, es Cristo mismo. Y le voy a contar una cosa, algo que siempre me intrigaba antes y que ahora tengo la explicación. Era porque siempre se metían a robar las hostias a la iglesia católica y al local que yo tenía nunca se metían a robar mis galletas. Se llevaban mi instrumento, mi micrófono, mi guitarra, pero nunca se llevaban mis galletas y me las dejaban. Pero la iglesia católica si se meten a robar, ¿por qué cree que se la roban? Porque saben que Dios es Cristo y porque se lo llevan para profanar. Las galletas, en mi caso, ahí me las dejaban las galletas. Entonces, hay que usar la lógica para entender estas situaciones. Y el diablo odia a los santos. Ahora, saque sus conclusiones. ¿Quién cree que puede estar detrás de todo esto? Satanás. ¿Quién cree que está detrás de todas estas formas de pensar que le dicen a uno fuera de la iglesia católica? Que no hay que dar cruz, que no hay que venerar a María, que no hay que creer en la Eucaristía y que no hay que creer en los santos. ¿Quién cree que está detrás de todo esto? ¿Se da cuenta? Esta es una lucha espiritual, hermano. Esto es grave. Esto es fuerte. Y ya es tiempo que los católicos, como decía el hermano Noel, esa tibieza, ya es tiempo que dejemos de estar así, hermanos. Y es tiempo que nos pongamos firmes. Hablemos un poco sobre los santos, para terminar de hablar con María. Segunda Macabeos capítulo 15, versículo 11. Este libro es uno de los libros que fueron removidos de la Biblia Reina Valera en 1827 por Sociedad Bíblica, por presiones económicas de los calvinistas.
Sociedad Bíblica remueve estos libros. El objetivo, la razón que dieron los calvinistas era que estos libros eran demasiado católicos, había que quitarlos. Y ellos se utilizaron el libro, el canon judío de Jamnia, que no era un concilio cristiano, era un concilio judío que estaba en contra de la iglesia cristiana, porque la iglesia desde el siglo IV, en el año 382, definió el canon de la Biblia, en donde incluyó estos libros. Entonces la iglesia siempre ha considerado que estos libros son inspirados. Cuando yo estudié mi diplomado en ciencias bíblicas, nos explicaron claramente eso, los mismos señores de Sociedad Bíblica, y yo me espanté, yo dije, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? A mí me han dicho que no son inspirados y usted me está diciendo a mí que sí son inspirados, y realmente sí, no me dijo el profesor, efectivamente, son inspirados. Cuando Jesús dijo, toda la escritura inspirada por Dios, incluye estos libros que hoy no están en las Biblias protestantes. Y nos contaron después la historia, que pues fueron removidos por dinero. Ahora, segunda Macabeos, capítulo 15, versículo 11 en adelante, 11 al 16, dice de la siguiente manera: así armó a todos más con el ardor de su elocuencia que con la seguridad de los escudos y lanzas. Judas Macabeo estaba dando un discurso, una arenga. Estaba motivando al pueblo porque iban a entrar en batalla. Entonces al pueblo le estaba dando ánimo, le estaba fortaleciendo y les da un discurso en donde él, pues ya va a oír lo que él narra. Les contó además una visión digna de crédito que había tenido en sueños, la cual alegró a todos. La visión era esta: el antiguo sumo sacerdote Onías, hombre bueno y excelente, de presencia modesta y carácter amable, de trato digno y dado desde su niñez a la práctica de la virtud, estaba con las manos extendidas orando por todo el pueblo judío. Enseguida apareció otro hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y su dignidad. La majestad que lo rodeaba claramente indicaba que se trataba de un personaje de la más alta autoridad. Onías tomó la palabra y dijo: este es Jeremías, el profeta de Dios, el amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Jeremías extendió la mano derecha, le dio a Judas una espada de oro y le dijo: toma esta espada santa que Dios te da, con ella destrozarás a los enemigos. Era un sueño, una visión, pero entendamos lo que estaba viendo Judas en este momento. Estaba viendo al sumo sacerdote Onías orando por el pueblo. Pero ¿quién era Onías? Era uno que había sido sumo sacerdote y que hacía algunos años antes de esto había sido asesinado. O sea que estaba muerto, digámosle así, fallecido. Y se le presenta Jeremías, que en el tiempo de Macabeos ya tenía un par de cientos de años de estar muerto. Pero ¿cómo los mira Judas Macabeo? ¿Haciendo qué? Orando. ¿Sabe cómo se llama esto? Intercesión de los santos. ¿Qué es lo que los santos hacen? Interceden por nosotros. Sí, pero ellos están muertos, están en la tumba. Entonces se contradice Jesús. Porque ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo claramente en San Lucas: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Él todos viven. Así que María y los santos están vivos y pueden interceder por todos nosotros. Y tenemos ese ejército a favor nuestro. Hebreos capítulo 12 dice que tenemos una gran nube de testigos. Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2. Tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Los santos. ¿Qué es lo que nos enseña el catecismo? Numeral 828. Numeral 828. Al canonizar a ciertos fieles, porque le dicen a uno: la Iglesia Católica se ha inventado los santos. No, la Iglesia Católica no hace santos. Ellos ya son santos. En vida ya son santos. Lo que la Iglesia hace es reconocer la santidad de ellos. Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles
proponiendo a los santos, oiga, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Modelo. ¿Qué es un modelo? Lo que decíamos en la mañana, es un ejemplo a seguir. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia nos está poniendo acá? Nos está proponiendo a los santos como modelos a seguir. Ahora, ¿cómo voy a seguir un modelo si no lo conozco? Ahí donde viene la responsabilidad nuestra de conocer la vida de los santos. Ahora, recuerde que le dije que había una frase que se oye bien piadosa, pero hay que tener cuidado. Yo he escuchado esa frase que dice que la iglesia es hospital de pecadores, no es museo de santos, sino hospital de pecadores. Pero por lo general las personas que me han dicho esa frase son aquellas que justifican vivir en pecado. Son aquella gente que dice que no importa cómo uno viva, no importa cómo uno esté, así Dios lo ama y así nos vamos a salvar todos. Entonces ellos ocupan esa frase como una justificación, que la iglesia no es museo de santos, sino que es hospital de pecadores. Ok, ¿qué es un museo? ¿Qué es lo que uno va a ver a un museo? Fotografía, recuerdos. Fotografías, pero más que todo, ¿cuál es el objetivo de un museo? ¿Mostrar qué? Historia, vida. Pero lo refleja a través de obras de arte, ¿verdad que sí? Usted va a un museo de arte, ¿qué es lo que va a ir a ver? Arte. Ahora, ¿usted la va a ver para qué? Usted las contempla, uno contempla, los que les gusta mucho el arte, van a estos museos, contemplan, aprenden algunas historias, aprenden algunas cuestiones y está viendo eso y está viendo obras de arte. Ahora dicen, la iglesia no es un museo de santos. Ah, no, ¿y el santoral qué es? ¿Acaso no es un museo donde ahí se están exhibiendo las obras de arte del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos? ¿O cree que los santos no son obras de arte del Espíritu Santo? Porque desde el momento que alguien decide ser santo, entonces está dejando que el Espíritu Santo comience a trabajar en la vida de esa persona. San José María Escrivá decía todos los días, hoy comienzo, decía él. Y todas las mañanas él decía, hoy comienzo, hoy comienzo. Y todos los días, hoy comienzo. Y se murió diciendo, hoy comienzo. Un día le preguntaron, padre, ¿por qué usted siempre dice hoy comienzo? Es que hoy comienzo a ser santo. Y todos los días comenzaba a ser santo. Y llegó a ser santo. Porque la santidad, mi querido hermano, no es andar con cara de crucifijo. No es andar con cara de Cristo en Cuaresma. Hay alguna gente que se le queda viendo también, porque usted sabe que algunos tenemos la cara un poco extraña. Entonces hay alguna gente que tiene cara como que anduviera brava, pero no, así es. O gente que anda con la cara. Mi papá dice que tenía un compañero de trabajo que le decían de apodo 6 y 5. 6 y 5 de la mañana. ¿Cómo anda a las 6? Uno a las 6 de la mañana. Es porque él andaba así, este señor. Entonces le decían 6 y 5. Pero cuando uno deja que el Espíritu Santo empiece a trabajar en uno, se le quita la cara de crucifijo, hermano. Porque una de las cosas que decía Don Bosco es que la alegría, la santidad se refleja a través de la alegría. Un santo triste es un triste santo. Entonces ahí es donde viene ya el trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los santos? Ya lo dijo claramente el catecismo. Han sido propuestos para que sean nuestros modelos. Yo no conozco la vida de los santos. Por ejemplo, uno de mis santos favoritos, que en estos días se celebra su memoria, es San Francisco de Sales. San Francisco de Sales fue llamado el santo de la amabilidad. Por eso es que Don Bosco lo toma como su modelo. La obra de Don Bosco, por eso no se llaman bosconianos, se llaman salesianos. Porque San Bosco se inspiró en la vida de San Francisco de Sales. ¿Sabían ustedes eso? Detalles que hay que conocer. Entonces San Francisco de Sales, se le llama patrono de los periodistas, porque fíjese que él hacía algo. Él imprimía folletitos apologéticos y los iba a meter en las noches debajo de las puertas de las casas, ahí en donde él vivía, donde él estaba, que era una ciudad calvinista. Y los calvinistas habían puesto precio por la cabeza de él, lo querían matar,
Porque con eso, que por eso se le llama el patrono de los periodistas, de los comunicadores, porque él imprimía esas hojitas, las metía en las puertas de la casa, la gente, los calvinistas, los protestantes, leían esos y empezaban a entender la fe católica, y muchos estaban regresando para la iglesia católica. Entonces estaban perdiendo gente. Entonces la único que se les ocurrió: matemos al obispo, dijeron. Y lo querían matar. Y hubo un día que él tenía que pasar por una ciudad. Y el problema era que, como era época de invierno, la única manera para pasar en el camino que él llevaba, él no podía rodear la ciudad, y sabía que en esa ciudad lo estaban esperando para matarlo. Entonces la única manera era pasar dentro de la ciudad. Entonces se cuenta la historia de él, de que pues ni modo, arriesguémonos, y se metió a pasar en medio de la ciudad. Y cuando iba pasando, pues estaban unos pastores calvinistas por ahí, se les acercó y les preguntó: ¿por dónde queda la calle tal? Sí, vaya, si estoy por aquí, se fueron. Al rato reaccionó: ¿y qué no es el que estamos buscando? Ya no lo hallaron. ¿Pero por qué le llamaban el santo de la amabilidad? Porque él era bien amable, sonriente, alegre. Pero ¿sabe cuál era su verdadero problema? Por el cual él luchaba. Porque él era igual que yo, mortero de mecha corta. Él era bravo, enojado, pero él luchaba contra ese temperamento colérico. Entonces él lo que hacía era, y siempre andaba con una sonrisa. Por eso es que cuando él muere y le hacen la autopsia, dicen que el hígado se le había hecho una gran piedra de toda la bilis que había segregado de la gran cólera que agarraba, pero que él trataba de luchar contra eso. Entonces, cuando yo leí la vida de San Francisco de Sales, dije: pues no tengo esperanza. ¿Se da cuenta por qué es importante la vida de los santos? Porque entonces conocemos a ellos sus virtudes, conocemos sus defectos, y al ver los defectos de ellos digo: pues no tengo esperanza. Se puede lograr la santidad, no ando tan mal como andaba en esto, al menos lo puedo lograr. Y aquí es donde viene cada uno de nosotros la responsabilidad que tiene. Y sigue diciendo: los santos y las santas, sigue diciendo el catecismo, han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la iglesia. En efecto, la santidad de la iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. Lo que nos enseña no voy ni a la mitad.